baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Alejandro, gracias por venir a tomar un café con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo te metiste en esto del mundo del básquet y a qué haces ahora? Nada, José, agradecerte a ti la invitación y nada, aportar lo que podamos aportar. Nada, yo comienzo a practicar baloncesto cuando tengo 6 7 años. El padre de un amigo mío, cuando era pequeño, pues me pregunta si estaba practicando algún deporte. Lo típico, comienzo en una escuela deportiva, en un club, una asociación que hay aquí en Jerez de la Frontera, donde vivo. Y bueno, con los años ya decidí federarme en el club CD Jerez. ma- eh, Desarrollo lo que es la etapa de formación y ya una vez que tengo 15 16 años, pues mi entrenador, que me entrenaba a mí como jugador, me propone, me propone ayudarlo en uno de sus equipos. Y nada, desde ese momento hasta el día de hoy, pues llevo 7 años entrenando a equipos de formación en el Club Unión Baloncesto Jerez. Bueno, que durante digamos, estos años pues ha ido cambiando un poco la estructura. Se unificaron varios clubes que había aquí en la ciudad y tal. Y actualmente estoy acabando la carrera de pedagogía y bueno, intentando relacionar un poco los dos ámbitos que yo creo que es bastante importante. Pues entonces te voy a hacer la pregunta del millón. Sí. ¿Cómo aprenden los niños? Porque hay niños que aprenden, niños que no. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Y cómo enseñamos a aprender? Ya que eres pedagogo, yo soy psicólogo, vamos a hacer aquí la metafísica de la ontológica educativa. Genial. Mira, José, lo más importante es que veamos a los niños como eso, como niños, ¿no? Como personas a las que nosotros tenemos que facilitarles contexto, ¿no? Y estructuras para que ellos puedan desarrollar su capacidad, ¿no? Sus potencialidades. Entonces nosotros, al final, yo siempre digo lo mismo, tenemos que intentar no molestarlos, ¿no? Dejarlos que en el día a día, como si estamos en el plano deportivo, ¿no? En el baloncesto, pues sean capaces de con nuestra metodología, pues desarrollar sus habilidades, tanto técnicas, tácticas, ¿no? Si hablamos en educación, pues, hombre, es importante, yo siempre digo lo mismo, en casa tiene que venir, ¿no? Los valores, esa educación que nosotros no alcanzamos a lo mejor tanto, porque en el día a día lo tienen que hacer en casa, pero después en el cole, bueno, pues nosotros eh, darle esas herramientas que ellos puedan, pues, socializar, trabajar en equipo, ellos puedan también seguir instrucciones, que también son importantes, ¿no? Esas normas, esos límites, seguir esas conductas. Y a partir de ahí, pues bueno, donde yo siempre confío en lo que a ellos les guste, ¿no? Potenciar sus intereses. Si a ellos se les da bien la matemática, pues vamos a ayudarlos a que aprendan y a que desarrollen sus habilidades matemáticas. Siempre se dice, ¿no? Si a un niño le va mal el inglés y es muy bueno en matemáticas, ¿dónde lo apuntan los padres? Pues no, le apuntan normalmente en la academia de inglés porque no sabe inglés. Bueno, pues a lo mejor tendremos que potenciar un poco más la habilidad, ¿no? La fortaleza del niño. Pero aquí tenemos un tema muy interesante, ¿eh? Y volvemos al mundo del básquet. Sí. Conocimientos y valores. Y hay muchos entrenadores que pierden mucho tiempo inculcando valores deportivos Ujú. en vez de educar conocimientos deportivos. ¿Crees que ocurre, está pasando o cómo lo ves tú? Mira, nosotros en el club trabajamos mucho con esa perspectiva, ¿no? De intentar que los equipos, pues evidentemente como equipo funcione a nivel deportivo, pero realmente si no va de la mano con esta estructura, ¿no? De valores, de fomentar la cohesión, de trabajar con la autonomía personal, ¿no? Que ellos tengan habilidades sociales, que tengan
ese autocontrol, esa autorregulación, que se conozcan, que sepan comunicarse, ¿no? De manera asertiva con el entrenador, con su familia, porque muchas veces resolvemos, ¿no? Esas situaciones familiares, ¿no? De, mira, el niño está entrando en la edad, la adolescencia y está teniendo muchísimos problemas en casa, ¿no? Pues siempre intentamos ayudarlos en eso. Lo que es importante que todo el mundo vayamos en la misma línea, que muchas veces pues yo tengo la sensación de que nos centramos un poco más en la competición, ¿no? Y en ganar y en el rendimiento y yo creo que esto tiene que quedarse en un segundo plano y trabajar un poco más todo lo que había comentado previamente, ¿no? El hecho de, bueno, de que la autonomía del jugador, el compromiso, la cohesión, todo eso por delante. Si te tengo que dar una respuesta a tu pregunta, pues creo que estamos ahí en medias tintas. Hay una vertiente, ¿no? O una parte que sí tiramos por ahí, pero después hay otras muchas que no. Se ve en el día a día que no, que falta todavía por trabajar en ese aspecto. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Y cuando un padre dice, yo creo que mi hijo haga deporte, ¿es una afirmación correcta? ¿Es bueno que un niño haga deporte a nivel pedagógico? ¿Y por qué? ¿Por qué ponemos tanto empeño en que aprenda inglés y nos gastamos 200 euros, me estoy exagerando, pero 100 euros al mes para que estudie inglés, pero el deporte no lo vemos tan importante, si es que lo es, claro? Mira, José, yo ahí tengo últimamente y además pensando un poco también en ahora mismo la figura del entrenador, ¿no? En cómo se le agradece, por así decirlo, ¿no? A nivel económico, ¿no? La figura del entrenador y tal. Creo que ahora mismo la mayoría de familias apunta en un deporte porque resulta muy barato. Entonces, es como una guardia en la que yo dejo al niño, o si es un poco más mayor, bueno, igualmente, dejo al niño, pasa unas pocas de horas distraído, yo me libero y tal, pero no lo apunto porque realmente vea un beneficio, porque si viese ese beneficio y tuviéramos conciencia real de lo que el deporte les aporta a los peques y a los chavales, realmente sería de otra manera, ¿no? El contexto del entrenador. Entonces yo creo que la familia pues tendremos que hacer una reflexión más profunda porque el deporte tiene muchísimos beneficios para todos los que lo practican. Yo soy hijo de empresarios, hermano de financiero y estudié en marketing. Soy mala persona. La pregunta es obvia. ¿Por qué es bueno hacer deporte entonces? Vale, pues principalmente por socializar ya empezamos a tener ese punto positivo, ¿no? Más cuando en este caso hablamos de un deporte de equipo, yo creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que rodea a esto, ¿no? Te ayuda a la comunicación, a trabajar en equipo, a resolver conflictos. Después, evidentemente, la concentración, ¿no? El deporte baloncesto en este caso es la cantidad de estímulos que te hace atender, ¿no? Y tú tienes que resolver, ¿no? Percibir, decidir, ejecutar, todo en un tiempo muy pequeño. Todo esto son habilidades que son muy transferibles a tu día a día como persona adulta, ¿no? Eso lo están trabajando los niños desde pequeños. Valores como la disciplina, ¿no? El compromiso, el cumplir unas normas, el tener una organización en los estudios. Y al final tú tienes toda la tarde libre, pues te tiras en el sofá y se te pasa la tarde. Pero si tienes un entreno, tienes que asistir, ¿no? Tienes unos horarios, al final esa rutina te hace tener más organizada tu vida. O sea, que no te estás quitando tiempo de estudio, al revés, estás haciendo que tu hijo se organice de tal manera que tenga que llevarlo todo para adelante y seguro que lo consigue, ¿no? Si se plantea bien. Entonces yo, nada más que por eso, por las habilidades sociales que se ganan, con la capacidad de autoconocimiento incluso, ¿no? Del cuerpo y después, evidentemente, todos los beneficios a nivel físico que acarrea, ¿no? El hecho de practicar el deporte. Yo creo que no hay muchos motivos por los que no practica deporte. Yo es que soy un apasionado, vaya. No, yo también, pero hay que hacer de abogado al diablo. Vale, me has convencido. Apunta a mi niño. ¿Qué hago ahora como padre? ¿Voy a los entrenos? ¿No voy a los entrenos? ¿Le pregunto? ¿Opino?
¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi relación contigo como entrenador, con mi hijo como jugador, con el club? ¿Cómo debería ser la relación? Y si se ha de trabajar de alguna forma. Genial. Mira, si me hubieras preguntado hace 1 o 2 años, a lo mejor hubiera sido mucho más radical y sí Ujú. tenía yo en mi cabeza la idea de que no, que los padres no pueden entrar en el pabellón. Y es verdad que al final esto es, pues, consecuencia de experiencias previas con padres que, bueno, ha habido problemas, ¿no? Y te tienes que enfrentar a ellos porque, mira, no puedes hablar con tu hijo en el entrenamiento, no le puedes dar indicaciones, al salir del partido no le tienes que dar tu feedback directo de cómo ha jugado, ¿no? Bueno, unas circunstancias que me hubiera hecho responderte de otra manera. A día de hoy considero que sí, que el padre tiene que estar o puede estar en el entrenamiento, tiene que entablar una comunicación con el entrenador desde el principio. Esto supone que el entrenador también quiera, ¿no? Y al principio de la temporada pues haga una reunión con la familia, les explique qué pretende, qué objetivos tiene con el grupo y una vez que estos objetivos estén claros expuestos, ahí sí tenemos que hacer un proceso de aceptación, que ese es el problema. Muchas veces yo cuando hago las reuniones de inicio de temporada, explica los objetivos y dice, mira, mis objetivos son mejorar al jugador, que pase la categoría con los conocimientos que tiene que pasar y si en el proceso, ¿no? En estos 2 años, en este año, que en esta temporada conseguimos además pues, tener buenos resultados en los partidos, pues genial, que no nos importa. ¿No? Y eso que todas las familias al principio dicen, sí, sí, genial, muy bien, estamos de acuerdo. Y después acaba la temporada y no, a lo mejor no hay ese rendimiento, esas victorias, ¿no? Esos campeonatos, pues ya entonces no estamos de acuerdo. Y es como, no, yo os dije en el principio de la temporada esto. Entonces, primero, esa comunicación, que los entrenadores nos comuniquemos con los padres, que los padres nos transmitan también muchas veces si hay algún tipo de dificultad, ¿no? Que el pequeño o el adolescente no tenga algún tipo de dificultad de aprendizaje o que esté en un momento de su vida bueno, pues está eso muy alterado, ¿no? Que haya una comunicación fluida del jugador, ¿no? La jugadora en este caso. A partir de ahí, yo creo que el padre no, padre madre, no, la familia no se tiene que meter en nada deportivo, tendrá que Mm. confiar en las capacidades, ¿no? del entrenador y si en el caso se da el caso, ¿no? Que no esté de acuerdo, pues que lo transmita al director deportivo o a la persona que sea la responsable de ello. Pero bueno, esos enfrentamientos directos entre padre, madre con el entrenador por algún desacuerdo a nivel deportivo, yo creo que deberían de ser prescindibles. Vaya. Es importante que los padres o el entrenador genere confianza con los padres para que los padres puedan dar información útil al entrenador. Por ejemplo, mi hijo tiene TDA o tiene TEA o no quiere ducharse porque tiene vergüenza de su cuerpo. Estas cosas que pasan. Es importante que se genere esta comunicación. ¿Y qué ha de hacer el entrenador para generarla? Para generar esa confianza, porque es muy difícil generarla. Claro, es imprescindible, yo creo que es imprescindible. Al final nosotros cuando estamos con un grupo nuevo necesitamos la máxima información para poder manejar. O sea, nosotros sí lo podemos buscar por nosotros mismos, ¿no? Y en el proceso, ¿no? En el paso del tiempo vamos a encontrar esa información, pero es verdad que al final las familias son las que conviven, ¿no? Diariamente con el niño, con la niña. Entonces, que de primera nosotros podamos tener esa cercanía con los padres, no cercanía de salir del pabellón y empezar, ¿no? Esa típica charla grupal ahí, nada más salir de ¿cómo ha ido el partido? Bien, no, yo no estoy hablando de nada deportivo. Pero sí esa comunicación de poder pararnos un momento, cruzarnos, ¿no? Y decirnos, mira, Beltrán, pues me está pasando esto, no sé cómo solucionarlo, o está teniendo problemas en los estudios, a ver si puedes ayudarnos. Y yo personalmente, vaya, con muchas familias hemos tenido pequeñas charlas, ¿no? Y seguimiento de tema de estudio con los chavales. O si, por ejemplo, eso al principio de la temporada nos han puesto en preaviso, mira, está pendiente de un diagnóstico de TDAH, a ver si tú en el entrenamiento consigues pues ayudarlo, ¿no? Y facilitarle, ¿no? El desarrollo a nivel deportivo. O si mira, si tú ves en el entrenamiento que tiene algún comportamiento incorrecto, pues me lo transmite y ese feedback de y vuelta entre familia y nosotros como entrenadores, yo creo que es imprescindible. Me preguntabas que cómo se genera. Pues al Ujú. final yo creo que lo que te comentaba antes, ¿no? Una reunión inicial en la que tú ofrezcas esa ayuda, ¿no? Ese servicio a la familia, que evidentemente la familia quiera cogerlo, porque al final hay mucha gente que también se frena mucho en ese sentido,
o por, no sé si es apuro ¿no? A decir, mi hijo tiene este diagnóstico. Hay muchas ocasiones que sucede, ¿no? Que las familias no quieren que se sepa, ¿no? En ese sentido, cosa que no lleva ningún beneficio atrás. O sea, tu hijo, si tiene un diagnóstico, lo tiene y hay que ayudarlo. Y al final lo que le está es perjudicando si no lo cuenta. Y después que ellos tengan claro que la comunicación es solo para esto, no para a nivel deportivo tener más confianza y yo puedo decirte, oye, que es que mi hijo está bueno, o es que mi hijo no se la pasa, o es que, bueno, ya todo eso lo valoramos nosotros, que para eso pues tenemos también ayudantes, tenemos también nuestro director deportivo al lado, que nos puede ayudar si nos estamos equivocando, que muchas veces pues nos estaremos equivocando y hay que revisar nuestra actuación, digamos, también. Correcto, entonces, yo soy el padre, te dejo a mi hijo. Ahora es el entrenador. Te llega un grupo de niños de 9 años que empieza a jugar a básquet, 2 tienen TDA, 1 tiene TEA. ¿Qué ha de hacer un entrenador? ¿Qué hace un entrenador con ese grupo? Bueno. Me refiero, yo particularmente... la pregunta es, que jueguen, que se diviertan, que aprendan, ¿cómo mezclas todo para que quieran volver a jugar y mejoren personal, individual y grupalmente? ¿Qué hace el entrenador entonces ahora? Vale, nosotros, bueno, yo particularmente con los, hay que diferenciarnos en este sentido, yo con los adolescentes que ya, bueno, 14, 15, 16, ¿no? Que podemos tener una conversación con ellos, si ellos son, entiendo, conocedores, ¿no? De ese diagnóstico, si tengo TDAH, ¿no? Si tengo dislexia, si tengo cualquier otro tipo de dificultad de aprendizaje, si hablamos con ellos y tenemos esa pequeña entrevista individual, bueno, para que pongamos en común cómo queremos desarrollar la temporada, ¿no? ¿Qué objetivos? La pregunta que le hago muchas veces a todos, les pasamos un cuestionario al principio de la temporada, ¿para qué haces deporte, no? ¿Por qué haces deporte? O en este caso baloncesto. Ellos responden, ¿no? Y muchos te dicen, pues porque quiero ganar, otro porque me lo paso bien, porque tengo mis amigos, porque me hace olvidarme de mis problemas, ¿no? Cada uno da sus motivos. Y a raíz de estos motivos, pues nosotros ya vamos haciendo como un camino individual. Pues tenemos, al final el entrenador es como un malabarista, ¿no? Que tiene que manejar al que quiere competir y al caso de que, pues bueno, está por diversión, ¿no? Y eso, todos se unen en el mismo equipo. Y tu pregunta es, ¿cómo manejas todo esto? Pues bueno, en el entrenamiento, ¿no? ¿Cómo facilito que la persona que tiene dificultades de atención, ¿no? Pues tenga la capacidad de seguir el desarrollo del entrenamiento. La exigencia tiene que estar. O sea, yo siempre digo lo mismo, la exigencia tiene que estar. Si no, para eso están los distintos grupos por nivel. O sea, ¿no? La categoría A, la categoría B, ¿no? Si en la categoría A vamos a competir, pues los jugadores que están ahí tienen que tener claro que vamos a rendir, ¿no? En el entrenamiento. Si estoy en una categoría B, ¿no? O cualquier otro nivel, pues entonces sí podemos tener otros objetivos que serían que todo el mundo juegue, que todo el mundo se divierta, ¿no? Y tal. Para facilitar el entrenamiento a jugadores con déficit de atención, por ejemplo, yo siempre intento instrucciones muy cortas, poco tiempo, ¿vale? Que ellos no tengan que no tengan momento de distraerse. Si yo lo que hago es decir 2 frases y tenemos, por ejemplo, una palabra clave para hacer un ejercicio 11, bueno, pues todo el mundo sabe que el ejercicio es un 11, ¿no? Y todo el mundo se coloca rápido. No hay que tardar mucho en explicar. Después, pues tenemos ciertas normas, ¿no? De hábitos, rutinas, ¿no? Esto siempre, bueno, nos viene bien a todos, yo creo, ¿no? Pero que los jugadores tengan siempre la misma rutina ayuda a niños con déficit de atención que no se dispersen. Si tienen claras las pautas que tienen que seguir, pues no se dispersan tan claro. Ejercicios dinámicos. Yo soy hater total de los ejercicios con fila, ¿no? Al final, si tú tienes 5 niños en una fila, pues el quinto, imagínate el tiempo que tarda en salir a hacer el ejercicio y cuando salga, pues seguramente su atención no va a estar en el ejercicio en sí. Ya se ha aburrido de estar 5 turnos en la fila y no sale concentrado. Entonces yo confío mucho en los ejercicios en los que cada jugador tiene un balón, si es técnica individual, ¿no? Cada uno tiene un balón, vamos por retos, por niveles, cada uno sigue su propio tiempo, ¿no? de desarrollo. Si al final tenemos un niño que va muy avanzado, pues bueno, vamos a ponerle niveles para que el niño avanzado tampoco tenga que esperar al último, ¿no? Que yo siempre juego con lo que hemos dicho antes, esa heterogeneidad del grupo.
Eso sería un poco las 3 o 4 claves que yo sigo con los grupos, indistintamente si hay gente, ¿no? Personas con déficit de atención o no. Esto nos ayuda a todos. Y es lo mismo entrenar a niños de 9 que 10, que de 12, que de 15. Porque hablé hace poco con alguien, no sé, un despiste, que cuanto más pequeño, más repetición, cuanto más mayor, menos repetición. Entonces, conceptualmente, ¿cómo entrenas a los niños pequeños? O sea, varía mucho entre una categoría y otra, en qué te has de enfocar. Porque como entrenador de cadete, pues hará cosas más dinámicas, y uno de mini hará más repeticiones, o cómo funciona esto. ¿Hay una lógica detrás o no? Lo que es el planteamiento del entrenamiento en cuanto a contenidos, pues evidentemente la dificultad sí cambia, pero lo que es el contenido intento o sea, no cambiarlo demasiado. Por ejemplo, ¿no? La metodología de cada uno con su balón, trabajamos con niveles, por retos, con puntuación, ¿no? Gamificación, que al final a ellos les motive, ¿no? Les provoque esa sensación de, bueno, pues estamos ahí jugando, compitiendo, ¿no? Y hay ese pique sano, ¿no? Entre ellos les viene bien a todos, a las dos categorías. Yo en ese sentido no diferencio. ¿Dónde veo yo un poco más la diferencia? Evidentemente en el seguimiento. O sea, yo cuando trabajo con los peques, tengo un grupo de prebenjamines que tienen 6 7 años y al final ahí pues tienes que ser ese conejillo, ¿no? Ese diablillo detrás todo el rato de, venga, no te distraigas, sigue haciendo ejercicio, sigue intentándolo. Ese feedback continuo de, venga, no pasa nada por equivocarse, que ellos aprendan, ¿no? A que el error forma parte del aprendizaje, a que más vale, por ejemplo, cuando se equivocan, repetir y volver atrás que seguir para adelante, ¿no? En los típicos ejercicios de escalera. Hacen los ejercicios y a lo mejor van por la mitad de la escalera y lo están haciendo mal. Y no, esa capacidad de, venga, me voy otra vez atrás, lo intento otra vez de nuevo y trabajo esa capacidad de volver atrás, ¿no? Y rehacer el ejercicio. Eso que les cuesta más a los peques, pues sí se lo exigiría a los cadetes de manera innata, por así decirlo. Innata no porque lo han debido de aprender antes, ¿no? Pero a un cadete no le tengo que decir, oye, vuelve atrás. No, a un cadete ya se lo tendrás que exigir, ¿no? Ya le tienes que decir, oye, que si te estás equivocando tienes que volver para atrás, ¿no? Y esa, por ejemplo, pues sería una diferencia. Ese feedback al peque, pues tienes que ser mucho más continuo, tú tienes que estar con ellos diciéndole más positivamente las cosas cuando las hacen bien, porque al final ese refuerzo los va a impulsar a hacerlo otra vez. Si estamos todo el rato gritando o echando en cara que no lo están haciendo bien, pues no lo van a disfrutar tanto y ni siquiera, ya no es ni por disfrutar, no lo van a aprender. O sea, no van a adquirir ese conocimiento, ¿no? Esa habilidad tan fácilmente. Con los Y, cadetes, pues lo que te comentaba, un poquito menos de seguimiento, porque al final esa autonomía también a ellos les gusta, ¿no? Y después, bueno, el FIFA tiene que estar. Yo creo que no hay distinción. Yo creo que tú coges a un jugador senior y seguro que te dice que le gusta también que su entrenador le dé una palmadita, ¿no? Y le diga, oye, que lo estás haciendo bien, ¿no? O este gesto muy bien, ¿no? Eh, un poco esto sería la forma en la que yo... me preocupa porque me estás diciendo entonces que formalmente es mejor la biorretroalimentación positiva que la negativa, pero veo mucho entrenador que por copiar a los entrenadores de CB se pasan medio partido gritando e insultando a todo el mundo. Barbaridades. Sí, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos hacemos que los entrenadores entiendan que se atraen más moscas con miel que con cañonazos? Pues mira, José, yo al final, siempre que yo soy el primero que evidentemente siempre te pilla un día o no, un momento en el que tienes que pegar una voz e incluso te vas a tu casa y dices, ay, me habré equivocado, ¿no? Y he pegado esta voz y no debería, ¿no? Pero al final, que nosotros estemos trabajando con niños y con jugadores, tenemos que tener claro que ellos cuando se equivocan y hacen las cosas de una manera en la que nosotros no nos esperábamos que la iban a hacer, tenemos que pensar que no lo hacen queriendo. Y eso muchas veces es como que nos cuesta, ¿no? Damos por hecho que ellos lo van a hacer bien, que lo tienen que hacer bien, que es lógico lo que les estamos pidiendo, y hay muchas veces que no, que oye, que si no lo han hecho, a lo mejor es porque o no se trabaja lo suficiente,
o no tienen la capacidad de hacerlo y entonces nosotros no tenemos que atacarles por no tener la capacidad. Tendremos que ayudarlos, ¿no?, a que desarrollen esa capacidad. Entonces, muchas veces es esas expectativas, ¿no?, tan altas o irreales del entrenador que lo que hace es frustrar, ¿no? Al final, si yo como entrenador tengo una expectativa y mis jugadores no lo cumplen, me frustro, ¿no? A lo mejor lo que tengo que hacer es adaptar mis expectativas y que yo al principio de la temporada tenga claro qué equipo tengo. Si tengo un equipo que tiene estas capacidades, no puedo pedirle 3 niveles por encima. Es ilógico, ¿no? ¿Y cómo consigues que los niños sean intensos? O sea, vale, yo entiendo que no eres el más rápido del mundo, pero que des todo lo que tienes dentro. ¿Cómo consigues meter intensidad en un entreno? Porque a veces lo ves que hay gente que va andando. Y no es una cuestión de estar atento, no estar atento, van andando. ¿Cómo consigues que sean intensos? Mira, el otro día precisamente con el grupo cadete con el que entreno, estuvimos hablando de, bueno, les hice referencia a la respiración mínima basal, ¿no? A lo mínimo a lo que mi cuerpo va cuando estoy en mi peor día, ¿no? Y le hice como un poco una comparación, una metáfora, y les dije, mira, ustedes piensan que si nosotros todos los días entrenamos a tomete, corriendo para arriba y para abajo, esforzándonos, tal, si voy a ese nivel, el peor de mis días haré eso, el peor. Iré a eso, a lo que estoy acostumbrado a hacer ¿no?, por ese hábito de entrenamiento. Pero sin embargo, si ese nivel de entrenamiento baja, pues va a ir empeorando ese mínimo. O sea, mi peor día va a ser cada vez peor, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, yo siempre les insisto en esto, en que cuanto más, con más actitud, con más actividad, ¿no?, energía entrenen, pues eso va a ser su peor día. Y si su peor día es eso, pues mira, nos podemos dar con un canto a los dientes. Si tú estás corriendo, tú estás esforzándote, tú estás hablando, te estás comunicando con tus compañeros, tal, si ese es tu peor día, pues genial. Si encima ya, en el mejor de los casos, pues también metemos canastas, somos capaces de defender de manera sólida, ¿no? Y sumamos cosas, pues entonces ya somos unos cracks, ¿no? Ese día. Un poco en ese sentido es donde yo le hago hincapié para que trabajen, para que piensen en el día a día. Yo creo que, vamos, yo soy entrenador de entrenamiento, no me gustan los partidos, evidentemente me encanta competir, pero me gusta más entrenar que competir los partidos. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Ahí, hace el año pasado tuve una conversación con un pedagogo y estaba en contra de la competición, que para él tendría que estar prohibida la competición hasta los 12 años y jugar sin marcadores. Yo estoy de acuerdo que hay ciertas horas que no, pero que competir es necesario, se compite en cualquier nivel. ¿Tú qué opinas? Pues no estoy de acuerdo al 100%. Creo que yo creo que la competición es una herramienta más formativa, ¿no?, para los jugadores. El problema está en cómo nosotros la enfoquemos. O sea, evidentemente hay que hacer mucha conciencia, tanto familias como entrenadores, porque al final hay muchas veces que los entrenadores somos los que provocamos esa ansiedad, ¿no?, competitiva, o establecemos a lo mejor roles muy temprano en el grupo por tal de competir más en vez de pensar a largo plazo. Entonces, muchas veces el que gestiona el grupo, ¿no?, el entrenador en este caso, o si ya el organismo, ¿no?, la entidad, el club en sí, es también el que fomenta que hay que ir a ganar 100%, y lo típico, ¿no?, de llamo a jugadores de otros clubes y tal. Pues, ¿cómo enfocamos la competición? Realmente es la que va a determinar si la competición nos va a ayudar o no. Yo, por ejemplo, a día de hoy, ¿no?, que, por ejemplo, con el grupo mini de primer año que estoy trabajando, el año pasado competíamos en pre-mini, que en Andalucía es baloncesto, no hay puntuación, ¿vale? Hasta la categoría pre-mini no hay puntuación. Y jugábamos también la mini de primer año. Siendo 2014, jugábamos la liga de 2013. Y en ese caso sí había puntuación. Y claro,
cuando íbamos a los partidos de mini de primer año, pues al ser pequeños, ¿no? Evidentemente el nivel, ¿no? Pues perdíamos todos los partidos de cierre de acta, ¿no? Que se dice. Y los chavales no se les veía mal. O sea, trabajábamos con la familia, se lo pusimos en preaviso. Oye, mira que esta liga, pues al ser un año más, pues seguramente vaya a pasar esto, pero que a nosotros lo que es el resultado, pues nos da un poco igual. Nos va a venir bien para que los niños, ¿no? Al competir con niños mayores, Sí, pero yo aquí tengo una duda. Yo soy el equipo que soy mejor que tú y te estoy ganando de 70. Quedan 4 cuartos. ¿Qué valor pedagógico tiene para ti y para mí que siga presionando? Correcto, pues mira, enlazándolo un poco con lo que te comentaba, este año, siendo nosotros minis de primer año, nos está pasando un poco lo que tú comentas ahora, que estamos yendo a los partidos y bueno, hay mucha diferencia con los grupos con los equipos con los que competimos y pues en todos los partidos pues estamos cerrando actas. ¿Qué sucede? ¿Cómo planteamos nosotros estos partidos? Porque al final tampoco nos está sirviendo a nosotros ni al grupo que está el equipo que está perdiendo de 40 ni al equipo que está ganando de 40 les sirve realmente estos partidos. Entonces nosotros estamos empezando a hacer una adaptación, ¿no? A la que nosotros estamos empezando a no convocar a niños en nuestros partidos y los estamos convocando con los grupos nivel A o con el grupo nivel B que están compitiendo también con niños 2013, un año más, y nos traemos al grupo a niños pre-mini. Entonces, de esta manera, esta progresión nos hace que los niños que están en el mini de primer año, que están bien, vayan con el mini A y sientan dificultad, y los niños pre-mini, que ahora mismo no estaban a lo mejor al nivel de la mini de primer año, vengan y sientan dificultad. Y entonces, como poner a cada niño en la categoría, ¿no? En la competición en la que le exija. Yo hay una frase que digo mucho, y eso también lo uso con los mayores, sobre todo, ¿no? Con los cadetes, que el tuerto es el rey en el mundo de los ciegos, ¿no? Y si yo estoy en una competición en la que no me están exigiendo nada, no hay una dificultad, vale, yo seré el mejor de la liga, quedaré primero, pero ¿estoy mejorando? No. A lo mejor no, a lo mejor es que simplemente los equipos que están en la liga, pues por diferentes motivos son peores que yo, pero entonces no me estoy yo poniendo, ¿no? Ese reto, esa complicación, entonces la competición no me está sirviendo. De esta manera, pues nosotros intentamos que cada grupo esté en la competición en la que les ayude a mejorar. ¿Que eso supone no ganar? Bueno, pues nada, pues nosotros no nos centramos en eso. Volviendo al tema de aprender, hay un par de frases que tengo aquí apuntadas. Uno me dijo una vez que los aprendizajes han de ser significativos, que han de tener un significado. Y vale. Otro me dijo que no se aprende lo que no se usa. Y tú me has dicho que hace falta contexto y estructura. ¿Cómo mezclamos estas 3 cosas? Vale. Mira, el tema del aprendizaje significativo, yo ahí sí soy fiel creyente o seguidor, ¿no? Yo intento trabajar con los chavales o con los peques mucha pregunta, ¿no? En la corrección mía no va con una instrucción directa de, no, deberías de haber cortado. No, porque entonces, bueno, el niño lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando tenga que hacerlo y cuando no tenga que hacerlo, porque como yo le he dicho que tenía que haber cortado, pero no le he dicho cuándo, no le he hecho pensar cuándo, no le he hecho analizar por qué, no. Entonces, si el niño realmente no adquiere ese conocimiento por construcción, ¿no? Esa capacidad de juntar ese conocimiento previo que tenía con lo que ha aprendido nuevo, con lo que ha escuchado en la explicación, con lo que ha analizado en el juego, si no juntamos todo esto y después ya el niño encima, si lo ha construido él, vamos a pensar, el niño va a estar más contento, ¿no? Va a estar más motivado porque al final es él el que ha producido ese aprendizaje. No simplemente ha escuchado a un entrenador decir, oye, tienes que cortar y él ha ejecutado. Él ha pensado, él ha creado ese conocimiento, él ha decidido por qué, es su decisión, por lo cual seguro va a estar más motivado, le va a resultar más agradable, ¿no? El hacerlo. Entonces yo creo que eso es importante. Yo cuando estamos entrenando todo el rato, oye, ¿qué has visto? ¿Por qué has cortado? ¿Por qué tienes que hacer esto? Y sus respuestas son las que nos dan ese feedback de cómo está entendiendo él lo que nosotros le queremos explicar. Que tardamos más, seguro, José, segurísimo, tardamos mucho más. El proceso de aprendizaje es mucho más largo que si yo le digo al niño corto. No, pero mi preocupación no es que sea más largo. Mi preocupación es que te falta tener mínimo 2 entrenadores por equipo.
Sí, eso totalmente. Eso Porque si totalmente. no, yo soy fan de preguntar qué has visto, y en función de qué has visto entiendo que has decidido, pues si no. Y aquí viene otra pregunta, ¿cómo fabricamos jugadores y no robots? Wow. Porque para mí no hay nada más Pues complicado, o sea, montamos cuernos, vale, hacemos para explicar, esto es muy fácil, vas aquí, te pones aquí, pero aprender a jugar libre, para mí es lo más complicado del mundo, y eso que te hace un jugador bueno, creativo. ¿Cómo enseñamos eso? mira, evidentemente esa personalidad, ¿no?, del jugador tiene que estar, ¿no? Si una persona tiene que ser atrevida, ¿no? A apostar por equivocarse y no pasa nada, ¿no? El, el- el trabajo con el error, el querer probar cosas nuevas, no siempre tirar por el gesto tenido. Si me sale siempre bien el skip step, pues siempre voy a hacer esto, porque me voy de mi defensor. Pero en el momento en el que te defiendan ese gesto, tendrás que tener otro recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos jugadores que sean inteligentes? Pues al final es con horas de entrenamiento, con ejercicios que busquen desarrollar esto, no repetición, a lo mejor que sea, digamos, monótono, ¿no? Un ejercicio monótono o que siempre tenga la misma estructura. A mí, por ejemplo, no soy fiel defensor de las ruedas comunicativas, me parece que son como muy. Sí creo que tienen un beneficio, por ejemplo, si vamos a usarla para tiro, pero si vamos a usarla para situaciones tácticas, pues a lo mejor no. Igual que el 5x0, ¿no? Ese ejercicio de 5x0 mm, prolongado en el tiempo no me parece lo más beneficioso para aprender, para crear esta capacidad bueno, de análisis del juego, de percepción y decisión, ¿no? Que es lo que al final buscamos en los jugadores. Ujú. Yo soy muy fan, bueno, de hecho, pues fan. Yo tengo prohibido entrenar 5 contra 5 en mis equipos, en mis entrenos. Mm, Mira, en el básquet hay lado de 3, lado de 2 y ya está. No hay mucho más. ujú. Bueno, no mucho más. No nos da la vida, somos un club de barrio. ¿Qué es mejor hacer entrenos de segmentos de lo que quieres trabajar o cómo lo entrenas tú, un sistema o un juego libre? Un juego libre implica muchos movimientos. ¿Lo haces por partes, lo segmenta por trozos? Y la siguiente pregunta que te hago seguido es, Sí. estoy, tengo las ingles infladas, por decirlo de manera fina, de poner al alto de pivot. ¿Tú qué piensas al respecto? Responderte un poco a la primera pregunta, yo trabajo muchísimo con situaciones reducidas. 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 o superioridades, ¿no? 3 contra 2 Sí. más 1, 4 contra 3 más 1. Esto al final es verdad que tenemos que recordarles continuamente y ya eso a mí también me infla las ingles, ¿no? Como tú dices, el hecho de que tenemos que recordarles que después en el campo se juega 5 contra 5 porque al final ellos empiezan a ocupar espacios de manera aleatoria y no recuerdan que todavía faltan jugadores por estar. Entonces, si Sí. vamos a trabajar, por ejemplo, en una situación de cualquiera, ¿no? Venga, vamos a poner, por ejemplo, el mano a mano en el 45 y después jugamos un bloqueo directo, ¿no? Esa situación que se suele jugar, ¿no? O ese cuerno, ¿no? Si jugamos cuernos y jugamos el manejador y los dos bloqueadores. Bueno, pues a ellos tenemos que pintarle que hay 2 jugadores más, que faltan 2 jugadores y tienen que conocer en qué espacios están. Esto es lo Mm. complicado. Esto es lo complicado de hacer 3 contra 3, 4 contra 4. Pero sí considero que para reducirle la carga, sobre todo mental, ¿no? De que haya más gente, de que a ellos a lo mejor les ocasione más estrés, pues venga, vamos a trabajarlo en 2 contra 2, 3 contra 3 para que el foco del ejercicio esté muy claro. Estamos trabajando este movimiento sin balón. Por ejemplo, jugamos un bloqueo directo hacia el centro y estamos trabajando con el jugador sin balón en la esquina del balón. Venga, pues ese jugador tendrá que jugar hacia arriba para mejorar línea de pase y el foco del ejercicio es ese y la continuación del bloqueador, por ejemplo, por ponerte un caso. Bueno, pues los jugadores están focalizados en esas dos directrices, ¿no? En esos dos trabajos. Si ya estamos en el 5 contra 5, incluso el propio entrenador se empieza a dispersar. Porque ahora me fijo un momento en la defensa. Ahora me he puesto a mirar el cómo maneja. Ahora la defensa de bloqueo no ha sido buena. Ahora el cierre del rebote tampoco. Y como que te descentra de un poco la atención. ¿Trabajo 5 contra 5? Sí, lo trabajo. Lo trabajo. Cuando hacemos a lo mejor un trabajo de presiones, cuando hacemos trabajo de situaciones de partido, que bueno, estos son 2 equipos, este equipo va 5 abajo y este equipo va con 2 faltas y no sé qué, ¿no? Y le vas poniendo condicionantes para que ellos también estén preparados de cara a estas situaciones de juego.
eso sí trabajo 5 contra 5. No soy, en este caso, un hater, ¿no? Del trabajo de 5 contra 5 al revés. Y La otra siempre, pregunta, si me la recuerdas. sí, y pasa mucho. Ves que el alto juega de pívot. Empiezan a jugar de pequeñitos, como el alto es el torpe, venga, pues tú a coger rebotes. Total, no vas a ver pelota porque vamos corriendo como desesperados. Tú eres el alto a poner bloqueos. Y me irrita bastante ver que el alto juega para hacer bulto, que si tiene la desgracia de no crecer, se queda siendo, no, es que juega de pívot. Mira, mides 1,80 m, o sea, ya déjalo, dedícate a la petanca. Claro. O gente que salta y tiene mucho más inteligencia en pista, que ve mucho mejor el juego, que tiene un tiro mucho mejor, pero como es alto, juega de alero. Y entiendo que es un beneficio a corto plazo. Un entrenador, hostia, tú eres alto, te pones aquí a coger rebotes y gano el partido. No sé cómo lo ves tú como entrenador, o no sé, a mí me irrita bastante. Sí, yo ahí, por ejemplo, con los peques, yo lo tengo claro. Yo tengo jugadores tanto pequeñigos, ¿no? Que ahora mismo son pues, esos rabos de lagartija, que lo llamo yo, ¿no? Que son muy nerviosos, que están todo el rato correteando, como el grande, que a lo mejor, pues ahora mismo, pues evidentemente con la edad que tiene, al ser minibásquet, si eres más alto, pues motrizmente estás más torpe, ¿no? Como se dice. Entonces, yo en ese caso no diferencio, todo el mundo hace todo, en los entrenamientos todo el mundo entrena todo, no hay ejercicios que estén grandes por un lado, pequeños por otro, impensable. Y en lo que es la competición, igual, incluso, ¿no? Por ejemplo, hilándolo un poco con lo que tú comentabas antes, hablábamos antes de los partidos en los que hay mucha diferencia, pues a lo mejor en esos partidos, el que lleva, ahí sí obligamos, pero para trabajar, ¿no? Obligamos al grande a que suba la pelota a él para que le resulte incómodo y ese entrenamiento, perdón, ese partido le sirva como un entreno, ¿no? Entonces, trabajamos con eso. Cuando van creciendo, si nos vamos metiendo en la edad cadete, que se empieza a denotar que el jugador va a echar el cuerpo y va a medir 2 metros, pues a lo mejor ahí empezamos a trabajar en los partidos para que ese jugador se desarrolle en esa posición. Pero pensando en cadete 2, junior 1, junior 2, que a lo mejor nos estamos ya aproximando a la categoría senior. Antes no, antes todo el mundo entrena en todas las posiciones, todo el mundo tiene que tener recursos, porque si tú eres base, pero eres capaz de jugar tú 1 contra 1 en el poste bajo con otro base, tú sabes jugarlo y el otro no lo sabe defender, pues en canasta. O sea, esto está claro. Perfecto. Y la última pregunta, sí, muy metafísica. Sí. ¿Cómo hace un entrenador para que lo correcto triunfe sobre lo que vende? Es decir, que el formar jugadores, que jueguen todos, que todos participen, que tengan, que juegue el que se esfuerza, no pase, no se vea arrollado por, ostras, que si pongo al bueno más tiempo, gano un partido. ¿Qué hay que tener como entrenador para tener esa templanza, esa seguridad y esa sabiduría? Porque ganar mola, Bueno, o sea, ganar mola mucho. Tenerlo claro, o sea, principalmente es tenerlo claro, es tener tú como entrenador claro cuáles son los beneficios de hacer una cosa y cuáles son los beneficios de hacer la otra. ¿Cuáles son los beneficios para ti como entrenador? Como tú decías, ganar está muy bien, me encanta, soy un máquina, pero ¿qué beneficio le estoy dejando a los niños que yo entreno? Cuando yo me vaya de ese equipo, ¿qué beneficio le estoy dando a esos jugadores de manera individual? Al que a lo mejor no es tan habilidoso y le he dicho, oye, tú no tires para ganar, ¿no? Yo le he dicho, oye, tú no tires, pásasela a este. ¿Qué beneficio le estoy dando? ¿Qué mensaje le estoy dando a ese niño? Que no es capaz de tirar, ¿no? Que no va a ser nunca capaz de tirar, que no va a ser nunca capaz de lanzar. Sí. A lo mejor te clasificas para los campeonatos de España. Es que, claro, hay tentaciones muy grandes. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Pues sí, evidentemente el diablo siempre está ahí detrás, pero bueno, si tú tienes tus valores como, primero yo diría, ya ni como entrenador, como persona, si tú tuvieras los valores claros como persona, pues te daría igual, ¿no? Que venga el típico padre de, oye, no entiendo por qué haces esto, si podríamos ganar si metieras a Pepito Grillo en el poste bajo porque mide 1,90. Ya, pero es que a lo mejor un Pepito Grillo en 1,90, si juega por fuera, es un bicho cuando sea mayor. Yo qué sé, ¿no? Sí, son circunstancias que tienes razón, pero que hay que verse y cada día es una lucha constante. Hacer lo correcto versus por supuesto. lo resultadista. Pues bueno, pues por mí ya está. O sea, me ha gustado mucho la entrevista. Ahora pararé de grabar, pero bueno, y luego te diré 2 cositas más. Pero de momento hasta aquí. Gracias por todo y perfecto.
José, gracias a ti por la invitación y ojalá sigamos trabajando todo el mundo en una línea para fomentar esto que estábamos nosotros comentando, ¿no? De los valores, del trabajo, pensando en la formación y en la educación de los niños en este sentido. Perfecto, muchas gracias a ti. Oh, man. 'Cause I got ¿Puedo grabar? persistent Vale. vegetative state blues. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse! All right, I'm done.